Vamos a resolver el siguiente ejercicio relacionado a geometría analítica. El siguiente ejercicio nos dice demostrar que los cuatro puntos siguientes son los vértices de un cuadrado. Bueno, para este ejercicio vamos a aplicar la fórmula de la distancia entre dos puntos. Pero antes, lo que vamos a hacer, primeramente, es ubicar estos puntos en el plano cartesiano y observar si efectivamente de forma geométrica forma un cuadrado, o de forma gráfica se podría decir, forman un cuadrado. Entonces vamos a hacerlo primeramente la gráfica y después la parte analítica, aplicando esta fórmula de la distancia entre dos puntos. Ubicamos el punto A. El punto A nos indica 2 en las X y 4 en las Y. Entonces ubicamos el punto A. 2 en las X y 4 en las Y. Ahí tenemos el punto A. El punto B nos indica 7 en las X, 3 en las Y. Entonces 7 en las X y 3 en las Y. Tenemos el punto B. El punto C nos dice 6 en las X menos 2 en las Y. Entonces ubicamos 6 en las X y menos 2 en las Y. Hacia abajo, ¿no? Está debajo del eje X. Estuviera el menos 2 en las Y. El punto D nos dice 1 en las X y menos 2 en las Y. Bueno, entonces ya tenemos los puntos ubicados. Entonces ahora voy a unir esos puntos y vamos a observar si efectivamente de forma geométrica forman un cuadrado. Ahí está. Ya tenemos la figura y a simple vista podemos decir, por simple inspección u observación, que no forman un cuadrado. Estos cuatro vértices no forman un cuadrado. Ya. Esa es de forma gráfica o geométrica. Tomando en cuenta que un cuadrado obviamente tiene cuatro vértices y tiene cuatro lados, cuyos lados son iguales. Entonces, ahora de forma analítica, tenemos que demostrar que estos lados son iguales. Si no son iguales, entonces no forman un cuadrado. ¿Ya? Pero a simple vista podemos llegar a la conclusión de que no forman un cuadrado. Entonces ahora pasamos a la parte analítica para demostrar que por hipótesis y por simple observación decimos que no forman un cuadrado. Entonces de forma analítica lo tenemos que demostrar dicha hipótesis. Tomando los datos de la gráfica, vamos a llamar a F el segmento que une el punto A y B, G el segmento que une C y D, H el segmento que une los puntos A y D y los segmentos que une los puntos B y C. Entonces vamos a anotar estos segmentos. Empezamos por F. F que es igual al segmento AB. Después tenemos a G que une el segmento C y D.
Después H, que une el segmento A y D. Y el segmento I, que une los puntos B, C. Entonces ya tenemos los datos de la gráfica, ¿no? Entonces tenemos que dar ahora una condición. La condición va a ser que esos segmentos o esas distancias también, porque al final vamos a sacar distancias, tanto F como G, H y tienen que ser iguales. Entonces tenemos que cumplir esta condición. Esto es nuestra condición que hemos sacado de la gráfica, bueno, en sí, de todo cuadrado, que sus lados tienen que ser iguales. Entonces ahora lo que hacemos es reemplazar en la fórmula y empezamos con F. F une los segmentos A y B. Entonces, reemplazando en la fórmula, nos va a salir lo siguiente. Entre los puntos A y B tenemos que ubicar cuál va a ser X2 y cuál va a ser X1. X2 va a ser el X del punto B, que es 7. Y X1 va a ser el X del punto A. Entonces en este caso sería 2. Lo vamos al cuadrado. Hacemos más. Ubicamos el otro. Ahora Y sub 2, el Y del punto B. Y Y sub 1, el Y del punto A. ¿No? Sería 4. ¿No? Entonces, 7 menos 2, 3 menos 4. Esto elevado al cuadrado. Entonces, a todo esto, ¿cuánto nos va a salir? 7 menos 2 es 5. 5 elevado al cuadrado más 3 menos 4 menos 1 elevado al cuadrado. Igual 5 al cuadrado es igual a 25 más base negativa exponente par se vuelve positiva, 1 al cuadrado 1. Igual 25 más 1 es igual a 26. Entonces ya tenemos una distancia, la distancia F por el segmento F que une los puntos A y B. Calculando los demás segmentos, si hacemos un análisis, el segmento F tiene un valor de 26, el segmento G tiene un valor de 5, el segmento H valor de 37 y el segmento I 26, o sea, la distancia entre esos puntos, ¿no? Entonces, llegamos a la conclusión de que estas distancias no son iguales, ¿no? A simple vista, y como lo hemos visto en la gráfica, y nuestra hipótesis era que no es un cuadrado porque sus lados no son iguales. Entonces aquí de forma analítica ya lo hemos comprobado. Entonces, en conclusión, estos
los vértices A, B, C, D no forman un cuadrado. No son los vértices de un cuadrado, mejor ¿no? Pondremos no son los vértices de un cuadrado. Entonces, nuestra hipótesis, según la gráfica, era cierta, entonces no forman un cuadrado, ¿no? Porque ya los resultados, ustedes pueden observar, difieren, no son iguales, ¿no? Pero ya lo hemos demostrado de forma analítica porque estamos en geometría analítica, ¿ya? Bueno, eso sería todo por este ejercicio.